Vamos a ver la vida de Jesús de Nazaret, que está en Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 14. Y esto yo creo que es algo que no todos hemos leído, no todos le hemos sacado el provecho necesario, o que muchas de las veces lo hemos pasado desapercibido. Pero fíjate lo que dice Lucas. Lucas 4, versículo 14, acerca de cómo Jesús principia su ministerio. O sea, todo siempre tiene un principio. Y aquí nos van a decir de una manera muy clara y muy directa cómo empieza el ministerio de Jesús. Y eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. ¿Cómo empieza el ministerio de Jesús? Y para ese punto, en el versículo 14 de este Lucas 4 dice: vino a Nazaret donde se había criado. Vino a Nazaret donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga. 14, vamos un poquito más arriba. Y Jesús volvió, una vez que Jesús vino del desierto, donde fue tentado y tuvo tentaciones en diferentes áreas, pero una vez que Jesús viene del desierto, que Jesús regresa del desierto, y quise hacer mención esto de que Jesús viene del desierto, porque hay ocasiones que tú y yo pasamos momentos difíciles en nuestra vida, momentos complicados, momentos de angustia, de dolor, de tristeza, momentos de ansiedad. Y cuando tú y yo vivimos ese tipo de situaciones, yo te quiero decir que es como pasar un desierto en el cual hay soledad, un desierto donde hay climas extremos, un desierto donde pues no hay alimentos, no hay agua, tenemos sed. Y te digo algo, hay ocasiones en que cuando tú y yo estamos pasando una situación difícil nos sentimos así, nos sentimos con la boca seca, para aquellos que son berrinchudos. ¿A poco no se quedan hasta con la boca seca después del berrinche? Bueno, nos quedamos, ¿no? Porque también yo de repente hago berrinches. Pero yo te voy a decir algo, después de que tenemos ese momento nos quedamos con la boca seca, nos dicen vente a comer y ¿a poco quieres? No tienes ni hambre siquiera, por el enojo, por el coraje, por la situación que viviste. Y venimos y estamos como si fuéramos un desierto en el que no queremos comer. Nos sentimos sedientos, nos sentimos hambrientos, no sentimos consuelo absolutamente con nada. Y así le pasó a Jesús. Pero vean lo que Jesús experimentó en el desierto. Me encanta cómo dice aquí, dice, y Jesús volvió, cuando vuelve de ese desierto, volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y eso tiene que suceder en tu vida y en mi vida, que cuando estamos viviendo un desierto es cuando más nos tenemos que tomar de la mano de Dios. Cuando estamos viviendo un desierto es cuando más debemos de tomar de esa mano preciosa de Dios y decirle: no hay nadie que me pueda ayudar más que tú. Cuando estamos pasando un desierto es cuando más tenemos que orar. Pero cuando más tenemos que orar. Pero hay ocasiones en que es tanta la angustia, es tanto el dolor, la tristeza que tenemos, que se nos olvida que la primer comunión que debemos de tener es con Dios y abrazarlo a Él y decirle: Dios, necesito de ti. Orar es lo que tenemos que hacer. Jesús, ¿qué fue lo que hizo cuando estaba en el desierto? Oraba. A cada momento oraba. Aunque el mismo diablo se le presentó, Jesús oraba. Y tú y yo es lo que tenemos que hacer cuando estamos en el desierto, para poder volver, como aquí lo dice. Volvió con el poder del Espíritu
Y tenemos que volver con el poder del Espíritu a nuestra casa. Tenemos que volver con el poder del Espíritu a nuestro trabajo. Tenemos que volver con el poder del Espíritu a todas las actividades que desarrollamos diario. Pero tenemos que volver con ese poder, con el poder del Espíritu de Dios. Bueno, y dice aquí la Escritura, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. La fama de Jesús se fue extendiendo. La fama de Jesús fue creciendo en diferentes lugares. Pero Jesús dice que regresó con el poder de Dios a una ciudad. Regresó con el poder de Dios a una sola ciudad, que era la ciudad de Galilea. Aquí tenemos algo maravilloso. Imagínate cómo se va a difundir la fama de la maestra, ¿no? Ella es la que nos trajo los libros. Ella es la que nos trajo los alimentos para el alma. Hay ocasiones que tú y yo podemos decir, ¿sabes qué? Es que yo quisiera comprar 10 alimentos para el alma, pero no tengo a quién dárselos. Dáselos a la maestra. Cómpralos y dáselos. Y te digo algo, precisamente por eso, los diferentes dones que hay en una congregación, en una iglesia como esta, de que todos nos completamos unos a otros. No todos somos apóstoles, no todos somos profetas, no todos somos pastores, no todos somos maestros, pero nos completamos unos a otros. Hay quien tiene el don de la palabra, hay quien tiene el don de la música. Pero sabes que cuando tú y yo disponemos nuestro corazón a servirle a Dios, se cumple. Y yo me acuerdo de un testimonio precisamente en la cárcel. Había ocasiones que íbamos a la cárcel, llevábamos teclado, batería, bajo, guitarra, y llevábamos un tiempo de alabanza a la cárcel. Teníamos permiso para entrar. Y había ocasiones en que no llegaba el que tenía que dirigir la alabanza. Todos eran buenos músicos, pero decían, yo no sé dirigir. Y yo decía, bueno, pues si no hay nadie, pues yo los voy a dirigir. Y dirigía la alabanza en la cárcel. En una ocasión tuvimos un evento grandísimo ahí en el reclusorio de Santa Marta, Catitle, en el área varonil. Un evento donde habían invitado hasta las familias de los internos. Y no había quien dirigiera la alabanza. Yo les digo, no, pues yo la dirijo. Y han de haber dicho, mira. Y te digo una cosa, fue lindo lo que Dios hizo. Y pude dirigir una alabanza. Y después de eso, nunca he podido dirigir alabanza en una congregación cuando hay una persona dispuesta. De que yo le podía decir, a ver, Asael, quítate, yo voy a dirigir. No puedo. Porque Dios nos dio a cada uno diferentes dones. Pero cuando hay necesidad, Dios ocupa lo que hay. Pero es que tú y yo dispongamos nuestro corazón para alcanzar a esas personas. Y aquí lo vemos. Dice que Jesús enseñaba en las sinagogas de ellos. Y era glorificado por todos. Versículo 16, ve nada más. Y este versículo 16 va a servir para que tú en tu casa no te sientas mal. No te sientas mal. ¿Qué dice? Vino Jesús a Nazaret. ¿En dónde? En donde se había criado, donde había vivido toda su infancia, donde lo vieron jugar canicas o lo vieron jugar con el trompo, con un valero, no sé qué juegos había en aquel entonces, pero dice que volvió a donde había sido criado, porque Jesús creció como todo niño. Tenemos que quitar de nuestros pensamientos todas aquellas doctrinas que de repente nos dicen, no, es que Jesús hacía milagros desde que era niño, hacía palomitas, avecitas o hacía palomas con sus manos, con barro, le soplaba y salían volando. En la Biblia no dice eso, ¿eh? Jesús creció como un niño normal. ¿Ustedes saben cuándo se dio cuenta Jesús de que era hijo de Dios? Bueno, se los dejo de tarea para la siguiente semana.
y se los voy a decir. Pero bueno, ve nada más lo que dice aquí. Dice que Jesús fue a Nazaret donde se había criado. ¿Te imaginas con qué amor habrán visto a Jesús cuando llegó a Nazaret, donde él se había criado? Donde lo vieron crecer como bebé, como niño, como adolescente y como ese hombre ya maduro de 30 años, de 28 años que tenía. ¿Qué sucedió? Dice que llegó ahí y dice que dice, se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Ahora yo les quiero decir, no son coincidencias. Las personas que estaban en los tabernáculos, los fariseos, iban leyendo cada día un profeta. Y casualmente, podríamos decir, cuando Jesucristo llega, le toca leer esta parte, que dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y yo creo que todos han de haber dicho, ay, mira, Jesús leyendo, y pues así dice el profeta. Yo creo que ha de haber dicho Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y ese es un deseo que debe de estar en tu corazón y en mi corazón. Que el Espíritu del Señor esté sobre ti, sobre mí, y que nos unja para dar las buenas nuevas a los pobres. Y no a los pobres financieros, sino a los que tienen esa pobreza de espíritu, que no saben ni pueden vivir bien. Y dice aquí, por cuanto me ha ungido Dios, y dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados del corazón. ¿Quiénes son los quebrantados del corazón? No los que tienen hipertensión, no los que tienen marcapaso, no los que les dio un infarto. ¿Quiénes son los quebrantados de corazón? Aquellos que en muchas ocasiones les duele el vivir. Porque Dios no quiere que vivamos mal, Dios no quiere que estemos metidos en relaciones tóxicas, Dios no quiere que vivamos en relaciones en donde estemos sometidos o estemos rebajados, sino que Dios nos ha hecho dignos tanto al hombre como a la mujer. Ya se acabó. Cuando vino Jesucristo le dio un lugar digno a la mujer y les dijo, a partir de ustedes son dignas hijas del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios dignificó el lugar de la mujer. La mujer no puede vivir ni en maltrato físico, ni en maltrato verbal, ni en maltrato financiero. No pueden vivir así. Y si viven así, acúsenlo con su papá, que es Dios. O cambia, miren, muchas estaban diciendo, o que se vaya. No, cambia, que cambie. Pero que cambie. Porque Dios les ha dado a ustedes como mujer un trato dignísimo. Y a nosotros como varones nos ha dado una responsabilidad total de ser proveedores en el espíritu, de ser proveedores en el alma y en el cuerpo. Pero dice aquí que, el Señor me envió a sanar a los corazones, a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Ve nada más, a pregonar esa libertad a los cautivos. Y dice aquí, y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a toda esa gente que está oprimida, a predicar el año agradable del Señor. A predicar ese año agradable del Señor. A eso Dios nos ha enviado a ti y a mí, a predicar el año agradable del Señor, y aún, como yo te lo quiero decir, aún para sanar físicamente a la gente. Y continúa diciendo en el versículo 20, y enrollando el libro, empezó a enrollar el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y todos los ojos estaban fijos en él, en la sinagoga. Y ve nada más, todos los ojos fijos como diciendo, ay, ¿a poco nos leyó tan poquito?
Y sí, Jesús les dijo, les estoy leyendo un poquito porque lo que dice es muy importante. Y ahorita se los voy a decir. Dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Jesús les dijo, yo soy el que tenía que venir, yo soy el que va a sanar, el que va a dar libertad, el que va a predicar el año agradable, el que va a dar vista a los ciegos, el que va a sanar a los quebrantados de corazón. Ese soy yo. Versículo 22, ¿qué dice? Y todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? ¿No es este el hijo de José? Y Jesús les dijo, porque sabía lo que pensaban. ¿Tú sabías que Jesús sabe lo que piensas? Ay, no se espanten, ¿por qué se espantan? Así como, ay, pues ¿qué estarían pensando? Pero Dios sabe lo que piensas. Y ve lo que dice aquí. Sin duda dirás el refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Ah, ya lo empezaron a criticar. ¿En dónde estaba Jesús? En donde se había criado. Estaba en Nazaret. Y fíjate, todos le decían, ah, mira, así como haces milagros en Capernaum, allá donde compraste esa casita frente al mar, a ver, vente a hacer milagros aquí también. Y Jesús añadió, versículo 24, de cierto les digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y sabes que a lo mejor muchas de estas situaciones nos pasan a ti y a mí. Cuando nos dicen, ningún profeta es acepto en su propia tierra. ¿A cuántos de tu tierra quisieras que se rindieran a Jesús? De tu tierra, de tu familia. ¿A cuántos quisieras verlos rendidos a Jesús? Y tú puedes decir, ay Señor, es que ya no sé ni cómo hacerle. Ya no sé ni qué pensar, ni qué hacer, ni cómo decir, ni qué plantearles, ni cómo convencerlos de pecado, de justicia y de juicio. Ya no sé cómo hacerle. Te digo una cosa, no eres el único. A Jesús le pasó. Por eso Jesús decía, pues nadie se acepta en su tierra. Nadie se acepta en su tierra, dice, porque yo hago muchos milagros en Capernaum porque la gente me cree. Pero aquí vengo y lo primero que dicen, ay, pues si este es el hijo de José. ¿O cuántas veces a ti y a mí nos han de señalar y han de decir, ay, mira, ahora me vienes a hablar de que ya cambiaste? Pues sí, y quiero lo mejor para ti. Ay, pero es que antes, exactamente, antes. Porque la Escritura dice que las cosas viejas pasaron y que a partir de hoy todas son hechas nuevas. Así es que con el antes no permitas que nadie te quite el gozo de compartirles del amor de Dios. No lo permitas. Que el antes no rompa tu gozo, que el antes no rompa tu comunión con Dios. Porque siempre lo que te dicen, pero es que tú antes, pues sí, antes. Pero yo me he dado cuenta que si hubiera conocido de Cristo hace 20 años, mi vida hubiera sido mucho mejor que ahora todavía. Por eso te lo digo a ti, por la experiencia que yo tengo y porque sé de dónde me sacó el Señor. Versículo 28 dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga, ¿qué dice? Se enojaron, porque Jesús les dice, pues es que, pues aquí ustedes no me creen, aquí todos me critican, y allá en Capernaum sí creen de mí. Y dice que al oír esto todos se enojaron y se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad. Y le llevaron
hasta la cumbre del monte. Ve nada más, ¿tú crees que se lo llevaron muy amablemente? Como diciendo, Jesús, fueras tan amable de pasar por aquí con nosotros. No, se lo llevaron tipo judicial, porque dice aquí que ve nada más a dónde se lo llevaron. Dice, y levantándose le echaron fuera de la ciudad. Le echaron, o sea, lo iban aventando y lo iban sacando de la ciudad a Jesús. ¿Cómo te sientes cuando la gente que amamos rechaza el amor de Dios? Sentimos que nos avientan, sentimos que nos rechazan, casi sentimos que nos corren de la casa cuando les compartimos. Y dice aquí que se levantaron, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte. Y se lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos. La cumbre del monte donde estaba Nazaret, ahí se lo llevaron. ¿Y sabe para qué se lo llevaron? ¿Qué dice ahí? Para despeñarle. ¿Qué significa despeñarle? Para arrojarlo al precipicio. O sea, lo iban a matar ya desde ahí ya el sentimiento que tenía la gente cuando oía que Jesús quería hacer cosas buenas, lo querían matar. Y lo mismo nos sucede a ti y a mí cuando les compartimos a la gente que se puede cambiar, que se puede vivir mejor, que podemos tener éxito en la vida, que hemos cambiado, que ya no somos iguales antes. Nos dicen, no, es que a ti ya te lavaron el cerebro y tú no me metas esas cosas. Y te digo algo, porque les hablamos de algo bueno. Y a Jesús le pasaba tanto que aquí está pero perfectamente bien escrito, que lo querían despeñar, que lo querían matar ahí en ese lugar, que se precipitara en las rocas y muriera Jesús. Versículo 30. Y esta es la enseñanza más clara para el día de hoy. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Ya lo tenían ahí, lo querían despeñar. ¿Y qué fue lo que hizo Jesucristo? Ay, a ver, ya háganse un lado. No les hizo caso. No se puso a discutir con... Aquí en ningún momento dice que Jesús discutió con ellos, sino dijo Jesús, ay, Padre, ahí te los encargo, Señor. Ahí te los encargo. No entienden razones, Señor Jesús. No entienden, Padre. Así es que dame permiso, Señor Jesús, envía a tus ángeles a que me hagan un vallado aquí, voy a pasar en medio de ellos. Y la autoridad que tenía Jesús lo hizo, yo pudiera pensar hasta invisible, como dice la Escritura, invisible a ojos de gente mala con corazón perverso. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Pasó en medio de ellos. Y ahí los dejó. Yo creo que cuando se dieron cuenta, oye, ¿y Jesús? No, ya hasta se les fue. Ustedes aquí peleando a ver quién lo avienta y Jesús ya se fue. Y te digo algo, así tiene que ser nuestra vida en el vivir diario. ¿Por qué discutes? ¿Por qué te justificas? Hay ocasiones que, y a ver, ¿por qué hiciste eso? A ver, ¿por qué se te quemó el agua para el Nescafé? Y tú, no, pues es que no sé por qué, a lo mejor la flama estaba muy fuerte o puse muy poquita agua. ¿Y por qué se justifican, mujeres? O como varones, ¿por qué justificarnos? La palabra de Dios dice que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no, y de ahí no hay más. Y no te justifiques. Jesucristo debe haber dicho, pues me quieren matar porque hago las cosas bien, ahí quédense con sus malos pensamientos, yo ya me voy. Y Jesús se fue. Pero hay ocasiones que nos encanta pelear. Seríamos hasta mejores que el Canelo, yo creo, peleando. Pero yo te quiero decir, ¿por qué pelear? ¿Por qué justificarnos? Mejor, ¿sabes qué? Que tu paz no te la robe nadie. ¿Por qué te van a robar la paz? Mira, ¿sabes? Yo no voy a pelear.
Yo simplemente no tengo ganas de discutir hoy. O simplemente guardar silencio, irnos a otro lado y estar en paz. Pero yo te voy a decir por qué es tan malo discutir. Porque acuérdense que las palabras tienen poder. Y en muchas ocasiones lo que oímos es lo que más nos daña. ¿Qué dice la Escritura? La fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Y así como la fe viene por el oír, también las cosas malas vienen por lo que oímos o muchas veces hasta leemos. ¿Qué es lo que hacen los bancos actualmente cuando alguien les debe? No te están hable y hable y hable y metiéndote temor, atemorizándote. ¿A poco no es? Viene por el oír. Y que tú nada más ves el teléfono y dices, uy, Banamex, y otra vez ellos, y otra vez ellos. Porque todo entra por el oído. Todo entra por el oído. Así que no se dejen engañar, no discutan y podamos vivir conforme al propósito que Dios tiene en nuestras vidas. ¿Y sabes cuál es el propósito? Tal y como lo leímos, predicar el año agradable, dar libertad a los oprimidos, sanar a los enfermos, dar libertad a los que están cautivos, sanar a la gente que está quebrantada del corazón. Y eso, ¿sabes por qué? Porque la unción de Dios debe de estar en tu vida y en mi vida. Así es que hoy vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que unja nuestras vidas. Padre, te damos gracias, Señor Jesús, por la linda oportunidad que nos da